Amigos, aquí tenemos el valor de un cuarto factorial, es decir, el cálculo del factorial de un número no entero, positivo. Aquí hemos calculado el valor de 0,25, que como veis lo vamos a hacer por métodos numéricos, numéricamente. Como veis, el valor es 0,90636. Muy bien, pues esto es lo que vamos a explicar en el vídeo de hoy. Adelante vídeo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas y Programación en C. Hoy vamos a hablar de la función factorial y de la función pi de x. Entonces, vamos a recordar lo que es factorial y luego vamos a proponer lo que queremos ver en este vídeo, a lo largo de este vídeo. Entonces, definimos el factorial como n factorial para números enteros, para números naturales, como n por n-1 por n-2, puntos, por 2 por 1, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, el 3 factorial ya sabemos que es 3 por 2 por 1, 6. ¿No? El 0 factorial sabemos que es 1, luego veremos también por qué. Y aquí lo tenemos dibujado, ¿no? Aquí tenemos los números naturales, de 0, 1, 2, 3. Entonces tenemos para 0, 1, para 1, 1, para 2 es 2, para 3 tendríamos 6, etc. Entonces, esto está definido para los números naturales. Entonces, lo que queremos es de alguna forma, vamos a ponerlo aquí, si existe alguna función, f de x, tal que esa función f de x cumpla la definición de factorial. Y para todo x, perteneciente a los, vamos a poner de momento, a los reales positivos. ¿Vale? Es decir, existiría una función tal que cumpliera lo que es la definición de factorial, que interpolara los valores, es decir, que viniera por aquí, no sé cómo, viniera por aquí, pasara por 1, por 0, por 1, pasara por aquí, llegara aquí y luego en el 3 factorial y así sucesivamente. Es decir, que interpolara valores, es decir, una función que cumpliera la definición y que esté definido para todo x perteneciente a los números reales, no solamente a los números enteros. Entonces, lo que lo que se quiere es una función, es decir, existe una función tal que f de 1 sea 1 y f de 0 sea 0 y 2 que f de n sea igual a n por f de n menos 1. Esto es de la propia definición de factorial, ¿no? Porque n factorial se puede poner como n por n menos 1 factorial, ¿vale? Porque esto sería n menos 1, n menos 2, esto sería n menos 1 factorial por n, ¿no? Entonces, ¿existe una función? Bien, pues sí, existe una función. En este vídeo no lo vamos a demostrar, pero sí, existe, sí. La respuesta es sí, existe la función. ¿Y qué función es? Pues es la función pi. Y la función pi, ¿cómo la definimos? La función pi se define, la función pi de x, para x cualquier real positivo, en principio lo vamos a hacer para reales positivos, una función tal que el valor que tome para cada x va a estar definido por esta integral de 0 hasta infinito de t elevado a x por e elevado a menos t diferencial de t. Es decir, tenemos que para todo x, la función nos devuelve pi de x, que es esto que hemos visto. Entonces, habría que integrar
hacer esta integral para cada x y ver el valor. Entonces se demuestra con esta función, que se cumple esto, que f de x o f de n es igual a n por f de n menos 1, siendo n cualquier valor, x real positivo, y se cumple esto también. Y por supuesto que en f de 1 es igual a 1 y que en f de 0 es igual a 0. Bien, entonces lo que vamos a ver es pues cuánto valdría, por ejemplo, la función cuánto valdría la función en x igual a un medio. Entonces esto sería realmente calcular un medio factorial. Esto sería el cálculo de un medio factorial. Bien, el cálculo de estos valores para x no enteros se pueden hacer analíticamente. Para x igual a un medio se puede hacer analíticamente, pero en general es difícil hacerlo analíticamente. Entonces lo que se utiliza normalmente son métodos numéricos. Nosotros vamos a ver en el vídeo de hoy, vamos a demostrar que el valor de un medio factorial tiene un valor curioso. Vamos a ver el valor que es. Lo vamos a hacer analíticamente, pero también vamos a poder por métodos numéricos calcular el valor de pi de x igual a un medio o a cualquier otro valor, como digo, por métodos numéricos. En concreto lo veremos por aplicando la definición de integral o lo que es la integral de Riemann, ¿no? Es decir, haciendo la suma de Riemann de esta integral correspondiente. Pero bueno, vamos a ver primero analíticamente cuál sería el valor de pi para x igual a un medio. Entonces, para pi igual a x igual a un medio, andaría por aquí. Un medio es el valor que queremos calcular. Bien, entonces para lo que tendríamos es, por tanto, hemos definido pi, que sería pi de x, que sería x factorial. ¿Vale? Bien, entonces, pi de un medio, ¿qué sería? Bueno, pues sería la integral entre 0 e infinito de t elevado a un medio por e elevado a menos t diferencial de t. Tenemos que hacer esta integral según la definición de pi de x. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un cambio de variable directamente. Entonces ponemos u igual a t elevado a un medio, con lo cual t sería igual a u cuadrado y diferencial de t sería igual a 2u diferencial de u. Si sustituimos en la integral los valores, luego cambiamos los límites, luego vemos los límites, entonces tendríamos t elevado a un medio, que es u, lo ponemos como u, por e elevado a menos t diferencial de t, entonces esto sería por e elevado a menos t, sería menos u cuadrado, por diferencial de t, que diferencial de t es 2u diferencial de u. Los límites serían exactamente los mismos, porque si t tiende a 0, u es 0, y si t tiende a infinito, u sería la raíz cuadrada de t, sería infinito. Luego estos límites son iguales para desde u0, u tendiendo a infinito. Bien, procedemos a realizar la integral por partes, sacamos el 2 fuera, como digo, entonces aquí tendríamos u cuadrado, esta u y esta u cuadrado, por e elevado a menos u cuadrado, diferencial de u, entre 0 e infinito. Bien, aquí podemos hacer la integral por partes, pero vamos a poner la integral de esta forma. De tal forma que esto sea u por u menos u cuadrado diferencial de u. Entonces, esta de aquí
Esto va a ser bueno, al hacer por parte su diferencial de v, lo que pasa que aquí ya he puesto u, entonces esta sería f de x, sería igual a u, y diferencial de g de x, de f si queréis ponemos f es igual a u, y diferencial de g sería igual a u por e elevado a menos u cuadrado. Entonces, haciéndolo por partes esto, lo que nos quedaría, es fácil, no, es aplicar el tema de u por v menos v diferencial de u. Entonces, la resolución por partes, entonces nos quedaría la siguiente expresión. Nos quedaría la siguiente expresión de la integral impropia, que sería 2, que multiplica a menos u medios por e elevado a menos u cuadrado, esto entre 0 e infinito, más el otro sumando de v diferencial, la integral de v diferencial de u sería 0 hasta infinito de 1 medio por e elevado a menos u cuadrado diferencial de u. Bien, esto sería así, este sería esto y esto. Entonces tendríamos, vamos a ponerlo bien, esto sería así. Y esto sería así. Entonces, este 2 con este 2 se cancela y con este, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos aquí es que hacer primero esta integral impropia, es decir, sería el límite cuando u tiende a infinito de menos u, lo ponemos así, esto lo podemos poner como e elevado, dividiendo e elevado a u cuadrado, y entonces aquí lo que tendríamos es infinito entre infinito, que tendríamos un límite en términos de infinito entre infinito, y por tanto podemos aplicar Hopital, ¿vale? Entonces, límite de u tiende a infinito, entonces aplicando Hopital tenemos que derivar, sacamos el menos delante, diferencial de u con respecto a u, y aquí diferencial derivada de u con respecto a u, y aquí derivada con respecto a u de e elevado a u cuadrado. Que esto es lo que nos dice Hopital, que tenemos que derivar las veces que sean necesarias, numerador y denominador, para hallar el límite. Cuando el límite es infinito entre infinito, o 0 entre 0, valdría también. Entonces, aquí tenemos que esto es 1, la derivada de esto es 1, y aquí tendríamos que la derivada de esto sería 2, aquí tenemos el menos delante, sería 2u por e elevado a u cuadrado. 2u por elevado a u cuadrado. Entonces, aquí lo que tenemos es que cuando u tiende a infinito, esto es infinito, el numerador se queda en 1, entonces esto tiende a 0. Luego este valor cuando tiende a infinito es 0. Y cuando tiende a 0, bueno, ya hemos hecho este límite, ¿no? Y cuando tiende a 0, el límite superior. Y cuando tiende a 0, esto es 0 por elevado a 0, que es 1. Luego sería 0. Sería 0 menos 0. Luego tenemos que el primer término es 0. Entonces habría que hallar el segundo término. El segundo término, esta integral es entre 0 e infinito de e elevado a menos u cuadrado diferencial de u. Bien, esta integral es hay una integral que es una integral gaussiana, que es la integral gaussiana, que también se puede demostrar analíticamente. La integral gaussiana dice que desde infinito a de menos infinito a infinito de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x, esa integral definida es raíz de pi. Raíz de pi.
Entonces, como esta función es simétrica en respecto al eje de las i's de ordenadas, lo que tenemos es que esta integral directamente vale raíz de pi medios. Luego, por tanto, tenemos como solución que pi de 1/2 es igual a, que es 1/2 factorial, 1/2 factorial es igual a raíz de pi entre 2. Bien, esto lo hemos hecho analíticamente, pero lo podríamos hacer de forma numérica, aplicando lo que es la integral de Riemann y calculándolo numéricamente a través de ordenador, a través de C, por ejemplo. De C. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, esta función. Ahora yo quiero hallar cualquier valor de pi numéricamente, es lo que quiero decir. Luego vamos a ver la simulación, el cálculo en un gráfico y numérico en C, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí, cómo lo vamos a hacer en C. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí esta integral, que es la que hay que calcular. Por ejemplo, pi de 1/2. Que ya hemos obtenido analíticamente que vale esto, pero yo quiero hacerlo numéricamente. Entonces, pi de 1/2 es, como acabamos de ver, es la integral entre 0 e infinito de t elevado a 1/2. Esta es la x, esta es la x, esta es la x, de t elevado a 1/2 por e elevado a menos t por diferencial de t. Entonces hay que hacer esta integral entre 0 e infinito. Entonces, si aquí ponemos x y aquí dibujáramos esta función que es continua, es continua y está acotada, y además está acotada, entonces lo que tendríamos, esta función tiene esta forma más o menos, ¿vale? Partiría de bueno, esto sería, bueno, tiene esta forma exactamente parecida. Entonces lo que queremos hacer es, pues el cálculo, esto tiende a 0 asintóticamente. Entonces, claro, queríamos hacer la suma de Riemann. La suma de Riemann no la podemos hacer hasta infinito, pero sí que podemos coger un intervalo cerrado desde 0 hasta un valor relativamente amplio, porque a partir de un determinado valor esa suma no se va a mover, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es lo de siempre, es este intervalo entre A y B, por ejemplo, A y B, lo vamos a dividir en subintervalos, hacemos la partición, lo vamos a hacer iguales, y lo que vamos a hacer directamente es calcular para uno de los dos extremos el valor de f. Entonces vamos a tener el rectángulo correspondiente. Para el siguiente, el área del rectángulo. Sería el intervalo, la amplitud del intervalo por el valor de la función. Entonces vamos teniendo los rectángulos correspondientes. Tendríamos aquí un rectángulo, aquí tendríamos otro rectángulo, aquí tendríamos otro rectángulo. Entonces, cuanto más fina sea la malla, la partición, más nos ajustamos al verdadero valor de esa integral, que es el valor de pi de x correspondiente. Lo vamos a hacer para 1/2. Es decir, lo que vamos a hacer es la suma de Riemann. Lo voy a poner aquí. Entonces, para una función continua, o que no es necesario que sea continua, para una función continua, entonces para f continua, sea f continua, f de x en este caso, sí, en este caso es de x, sí. Bueno, aquí quedaría
en función de t, pero es lo mismo. Aquí lo que estamos dibujando no es la función pi, ¿vale? Aquí estamos dibujando el integrando correspondiente, ¿vale? El valor que da este integrando es el valor de pi, es el valor de pi, que es esto de aquí arriba, que es lo que estamos ajustando, lo que hemos empezado, ¿vale? Entonces aquí he dibujado el valor del integrando para t igual a 1/2, ¿vale? Entonces, como esta función está acotada y es continua, entonces la integral definida lo podemos ver así: si f es continua en el intervalo cerrado a b, entonces si dividimos en subintervalos de igual longitud, por ejemplo, incremento de x igual a b menos a, bueno, sería incremento de t, pero bueno, lo pongo aquí en general, b menos a dividido entre n, eligiendo n, cuanto mayor sea n, más fina es la rejilla y más finos son los rectángulos correspondientes, por los que tenemos que hallar el área, ¿no? Entonces, tendríamos esto mediante los puntos, mediante estos puntos, ¿no? A igual a x0 menor que x1 menor que xn igual a b, ¿vale? Igual a b. Entonces estamos haciendo esto. Tendríamos aquí n subintervalos. Entonces se elige los puntos C como puntos de muestra, de cada subintervalo, que podría ser, como va a ser una integral de Riemann, va a existir. Entonces lo que podemos elegir el mínimo o el máximo de cada subintervalo, ¿vale? Uno de los dos. Y formamos la suma, y se forma la suma, que sería desde 1 hasta n de f, desde i1 hasta n de f de ci por incremento de x. Entonces se forma esta suma, que esta suma va a ser, cuando n tiende a infinito, este n tiende a infinito, es decir, que hacemos en el límite, cuando n tiende a infinito, esta suma, desde i igual a 1 hasta n, f de ci por incremento de x, es el valor de la integral real, a b, f de x diferencial de x, ¿vale? Entre a y b. Entonces, en la práctica, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como sabemos que va a estar acotada esa suma, en la práctica lo que vamos a hacer es, vamos a dividir un valor b suficientemente alto, a que va a ser 0, b entre a lo dividimos con un tamaño de rejilla correspondiente, que cuanto mayor sean los subintervalos, más estrecha será la rejilla, como digo, y entonces eso en el límite va a tender al verdadero valor de la función. En el límite, cuando n tiene infinito, nosotros no vamos a hacer para n infinito, sino vamos a hacer para, entre comillas, muchos subintervalos, ¿vale? Muchos subintervalos, y vamos a realizar la suma. Como tenemos que esto es igual a 1/2 y sabemos el valor que da, el valor que lo hemos obtenido analíticamente, este es el valor exacto, pi en raíz de pi entre 2, nosotros lo que vamos a tener aquí es una aproximación, porque la integral de Riemann lo que te dice es que en función que esto se ajustará
al verdadero valor de la integral de la suma conforme n tiende a infinito. O lo podemos ajustar tanto como queramos, aumentando el número por ejemplo, aumentando el número de rejillas, ¿no? De subintervalos. Bien, entonces esto lo hacemos en C simplemente con un bucle. Bien, vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el código correspondiente para calcular la suma de Riemann. Realmente lo que tenemos es este bucle. Entonces vamos desde 0, que sería el valor de las x, bueno, en nuestro caso de las t. Entonces va, por ejemplo, cogemos 15 hasta el valor de 15,4. El valor de i igual a 15,4. ¿Y con qué rejilla? Con la rejilla, los subintervalos, ¿con qué partición? ¿No? En la terminología de Riemann. Es con el valor incre. Incre lo hemos puesto esta rejilla, 0,0009. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, por tanto, entramos en el bucle y lo hacemos, va de i igual a 0,0 hasta 15,4, como digo, en saltos de 0,0009. Entonces, aquí ponemos una variable que va a ser el valor correspondiente de cada uno de los rectángulos, que va a ser la potencia de i, ¿vale? De i elevado a 0,5, que es el t, ¿no? T elevado a 0,5 por la exponencial por e elevado a menos t, ¿vale? Aquí tenemos t elevado, esta sería la integral, ¿no? Sería t elevado a 0,5, t, el i es el t correspondiente, de 0,5, t elevado a 0,5 por t elevado a menos i, a menos t, ¿vale? Y este sería el valor de la función en cada uno de los puntos, ¿vale? El valor de la función en cada uno de los puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo multiplicamos por el incremento correspondiente. Que es 0,09. Entonces, esta sería la altura multiplicado por la base, ¿vale? Este sería el diferencial de t, ¿vale? Este sería el diferencial de t. Entonces, calculamos ese producto, que sería el área de ese rectángulo alargado hacia arriba, con una base muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hacemos luego? Luego lo que hacemos es, metemos en área, acumulamos. Vamos acumulando para cada uno de los valores correspondientes que va encontrando, ¿vale? Para cada uno de los valores que va encontrando. Entonces, para el siguiente valor, para i igual al anterior más 0,09, sería, bueno, supongamos que ya hemos llegado a 1, entonces estaríamos en 1, en 1 elevado a 0,5 por e elevado a menos 0, a menos 1 por el incremento, que sería 0,09 igualmente. Entonces seguiríamos acumulando. Hemos puesto aquí un valor arbitrario, 15,4, porque se ajusta bien a los datos, ¿no? Entonces, así calculamos el área correspondiente y lo vamos acumulando aquí, ¿vale? Entonces, luego dibujo la función, bueno, aquí la dibujo, aquí se dibuja la función, y al final voy viendo los valores del área por debajo de la curva, que sería el valor del factorial correspondiente, del valor de pi para x igual a un medio en este caso, y voy poniendo los valores de x y de y según del integrando de la función, ¿vale? Y nada, y al final calcula el valor numéricamente. Conforme mayor sea, más pequeño sea el incremento, cuanto menor sea el incremento y mayor sea el dominio en el que estemos sumando, más ajustado será el valor de la función. Y sabemos que tiene límite porque es una función continua. Y no solamente, no se necesita que fuera, incluso aunque no fuera continua, mientras que esté acotada, también lo podríamos hacer. Bien,
Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver el valor que calcula de pi de un medio, que sería un medio factorial. Lo vemos. Entonces aplican Hopital. Entonces, bien, y aquí lo vemos, el valor de la función pi de un medio, que sería un medio factorial. Bien, hemos dibujado el integrando, que es donde tenemos que calcular el área. El integrando es la función de la cual tenemos que calcular el área para hallar el valor de pi de un medio. Esta función es t elevado a un medio por e elevado a menos t, a menos t, ¿vale? Esto es t, esto es el valor de la función, entonces del integrando. Entonces lo que hemos hecho es hasta el valor de 15,401 calcular las áreas y luego imprimir la suma de Riemann correspondiente, imprimirla, el acumulador que hemos hecho, que no es más que la suma de Riemann, es el área por debajo de esa curva. Entonces tenemos que el valor es 0,88622, que es con más decimales ya no se ajustaría exactamente, pero hasta estos decimales sí que se ajusta, que sería el valor de raíz de pi dividido entre 2 que hemos calculado analíticamente. Entonces así podríamos calcular cualquier valor de cualquier factorial, si os metéis directamente en Google y ponéis un medio factorial, así, tal cual está aquí, os va a salir una calculadora en donde os va a dar el valor correspondiente. Lo podéis comprobar, ¿vale? Podemos hacer el valor, por ejemplo, de 3 medios. Vamos a verlo. Bien, y aquí vemos el valor de pi para 3 medios. Dibujamos la función y calculamos el valor de x. Vamos calculando, ya se ha quedado clavado prácticamente aquí, en 1,3293,3. Sigue calculando, estaría calculando más decimales, ¿no? Entonces sigue calculando y fijaos que ya el valor de i hasta donde llega, 16, el valor de i es 0, ¿vale? Entonces este es el valor que calcula por debajo de la curva, que es 1,3293,4. Que si os fijáis, este valor según la función pi, este valor sería el valor de 3 medios multiplicado por pi de un medio, ¿vale? Ese sería el valor si lo hacéis, porque vamos a la pizarra un momento y lo vemos. Bien, lo que os estaba diciendo es aquí la propiedad del factorial es n factorial, n por n menos 1 factorial. Bien, la función f de n, os he dicho, pi en este caso, la función que buscábamos, cumple esto mismo, ¿no? N por f de n menos 1. Bien, si eso es así, lo que podemos es que, si conocemos ya pi de un medio, entonces pi de 3 medios sería igual a 3 medios, que multiplica a f de n menos 1, que sería 3 medios menos 1, 3 medios menos 1 es un medio, ¿no? 3 medios menos 1, esto es 3 medios de pi de un medio, y esto es igual al valor que hemos calculado. Si lo ponemos aquí, pi de un medio, a ver, esto es 3 medios que multiplica a pi de un medio. Pi de un medio era raíz de pi entre 2, el número
raíz de pi entre 2. Entonces esto, si lo hacemos con la calculadora, lo que nos da es, lo estoy haciendo, un momento, sería raíz de pi dividido entre 2 y por 3 medios. Por 3 dividido entre 2, que es 1,32,93,403, etcétera, que es lo que acabamos de calcular numéricamente, el pi de 3 medios, 1,32,93. ¿Vale? Podemos hacer el cálculo, por ejemplo, de 4 factorial, que sería 4 factorial, sería 4 por 3, 12, por 2, 24. Lo vemos. Bien, y aquí tenemos el valor de la función pi de 4, que sería 4 factorial. Entonces, aquí lo estamos, bueno, aquí he cortado el dibujo de la gráfica, pero está calculando, va por 20, hasta 26 lo he llevado, y el área por debajo de la curva hasta 26 es 24, que es 4 por 3, 12, por 2, 24, que es el 4 factorial. ¿Vale? Y podemos hacer, que es 24, vamos. Entonces, podemos hacer para cualquier valor. Por ejemplo, para el valor, pues no sé, de raíz de 2, por ejemplo. A ver si lo tengo aquí previsto. Bien, vamos a verlo. Bien, y aquí podemos calcular la raíz de 2 factorial, calculando el área por debajo de la curva correspondiente para x igual a raíz de 2. Nos saldría esta curva, que es la curva del integrando, y aquí está calculando los valores, está calculando el área por debajo de la curva. El área por debajo de la curva nos da 1,2538,1 con este ajuste que hemos hecho. Entonces, si vais a la calculadora de Google, os da que ese valor es 1,2538,1, ¿vale? 54, 80, 64. Si aquí hubiera puesto más decimales, no coincidiría. Tendríamos que hacer un ajuste más fino todavía, ¿no? Pero vamos, hasta el quinto decimal tenemos el ajuste perfecto. Conforme aumentamos n, que es el número de muestras más estrecha, de muestras de rejilla, de subintervalos, cuanto mayor es la partición, más la partición es más fina, más ajuste tenemos al verdadero valor de la función. Bien, pues con esto hemos visto que el factorial es extensible. A los números reales positivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y no olvidéis suscribiros a este que es vuestro canal. Os dejo el icono para que pinchéis y os suscribáis. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.